a la ceremonia de incorporación al doctor Jorge Lazo Barrasco como profesor emérito de la Escuela de Periodismo Jaime González Magistral del doctor Jorge Lazo Barrasco, profesor emérito de la Escuela de Periodismo Jaime Bauzata y Mesa. Quiero referirme a un periodista que por más de 50 años se ha dedicado a esta actividad. No solo ha transitado a través de varias empresas periodísticas dentro y fuera del país a través de la radio, sino que ha escrito una decena de libros dedicados al periodismo. El último de sus libros, El derecho a la libertad de expresión, ha sido editado por las Universidades Peruanas. Y como dice García Márquez en su testimonio, en su especie de memoria, Vivir para contarlo, que el periodista se hacía antes en los talleres. Yo aprendí en eso. ¿Qué es el periodismo? Dice la UNESCO que es la profesión más peligrosa. Tanto que una compañía de seguros casi no quiere asegurar periodistas. Porque si lo asegura hoy, de repente lo van a mañana y tiene que pagar un montón de dinero. Yo no he visto hasta ahora un aviso que diga se necesita un periodista. Bueno, el periodismo yo lo califico como la fe de ratas del gobierno y de la sociedad. El hombre que corrige, el hombre que orienta, el hombre que marca el camino de la decencia. Ese es el periodismo. Dice Mario Vargas que es el mejor oficio del mundo, pero siempre que tenga base cultural. El periodismo es la única profesión que puede demostrarse si aquí hay o no hay libertad. Si está vetado, no hay libertad para nadie, no solo para el periodismo. Es la única entidad que determina si hay o no hay libertad. Dice Jaime Cisneros Jama, repitiendo lo de la UNESCO de que el periodismo es una profesión peligrosa, pero el periodista es denunciado, enjuiciado, secuestrado, y yo añado, cesado de su cargo sin ninguna diligencia. Puedo citar numerosos casos. Peter Allen, periodista del New York Times, corresponsal de guerra, está en medio de la guerra, está al lado de los soldados de Bush y se pasa enfrente de los iraquíes y comprueba que Bush mintió, que no había tal armas químicas, y Peter Allen lo publica. Al día siguiente recibe un cable de la National Geographic y de la CNN cancelado el trabajo. Usted acaba de ser cancelado. Eso no es periodistas. Periodistas muertos como aquella periodista rusa Ana Politkovsky, porque estuvo criticando a Vladimir Putin. A los 2 días la asesinaron en la corte después. Periodistas secuestrados, como un periodista de la agencia France Press, que está haciendo labor periodística y lo secuestran los islamitas. Pero tuvieron varios meses secuestrado. Plantearon que lo devolvían a cambio de que el jefe de Al-Qaeda que había sido detenido fuera liberado. Un periodista peruano, Jaime Rasmussen, fotógrafo de la agencia France Press también, secuestrado, era fotógrafo nada más, pero fue secuestrado y lo tuvieron ahí varias semanas. De manera que ese es el fin de los periodistas, ese es el sentido del periodismo. Pero el periodismo tiene que ser honesto, tiene que ser ético, axiológico, moral, deontológico, si no, no es periodista. Eso es lo más importante. Yo siempre le digo a los periodistas lo que no deben ser y lo que no deben hacer. Si el periodista es turiferario, el turiferario en las procesiones es el que le quema incienso a Cristo. El que lleva el aparatito para quemar el incienso a Cristo lo está, en cierto modo, elogiando con ese gesto. Pero el periodista turiferario es aquel que elogia a quien no le es. Es un falso turiferario.
pregunten Israel totalmente equivocado. Yo digo siempre que el periodista no debe ser psicofante. Psicofante es aquel personaje de la Grecia antigua que difamaba pero pago, que inventaba calumnias pero pago, y se trabaja abajo varios políticos. El periodista no puede ser sofista, los famosos sofistas de la Roma antigua y de la Grecia antigua, aquel que hoy día decía A, mañana decía contra A. O sea, él mismo se contradecía porque le habían pagado. Ese tipo de periodismo no puede ser. Decía Juan Pablo II, qué bella palabra es el periodismo, la palabra periodismo. Es una palabra noble. Esta palabra puede elevar a un hombre, pero también lo puede hundir a lo más oscuro de los mundos. Y decía, agregaba Juan Pablo II, esta palabra debe ser bien administrada, tiene que ser bien administrada por los hombres, por lo que ella, que hizo Bernard Shaw, un día recibe una carta que decían imbécil, nada más. Al día siguiente Bernard Shaw publica en el periódico, el día de ayer recibí una carta de alguien que solo la ha firmado, no me dice nada. Camilo José de Cela, premio Nobel de literatura, periodista excelente, llegó al Congreso y en el Congreso siguió con su crítica, como siempre de periodista, y criticaba al presidente. Un día el presidente vio que Cela se había quedado dormido y lo llama, señor Cela, su compañero que está al lado de la curul, le dice Cela, el presidente le está llamando. Entonces Cela se despierta y el presidente le dice, señor Cela, ¿se está dormido? No, señor, está durmiendo. Es lo mismo, señor Cela, no es lo mismo, señor. Pero ¿cómo van a hacer lo mismo dormido que durmiendo? No es lo mismo, señor. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Hacer periodismo sensacionalista y otra cosa es hacer periodismo sensacional. El sensacionalismo es lo que acabo de referir. Quieren a las personas, desprestigian a las personas, pero sensacional no es así. Lo sensacional es distinto, es aquello que se ensalza algo que es importante. El periodismo tiene mucho futuro. Yo creo que tiene una gran función que cumplir en nuestra sociedad, pero siempre que este periodismo sea elevado, sea deontológico, sea psicológico, sea ético, sea moral, y sobre todo que sea verdadero. La verdad es inherente al hombre. La verdad es inherente al periodista. El periodista es hombre prometeico, porque siempre está uncido a la noticia y uncido a la verdad. Yo termino con esto. Yo creo que Dios fue periodista. Escribió los 10 mandamientos, los esculpió en la piedra. Es más, Moisés, cuando sube a hablar con él, subió varias veces, hasta 12 veces, no una vez. Un día cuando bajaba con las piedras se le quebraban en el camino. Y luego la volvió a escribir, hasta que ya era bajó. O sea, él hizo la primera noticia. ¿Y quién la difundió? Fue Moisés. O sea, Moisés podría ser el canillita, el primer canillita de México. Muchas gracias.